Bienvenidas y bienvenidos, estamos en El Paraninfo, un programa para construir conocimiento, el espacio para construir conocimiento. Estamos en vivo a través de la pantalla del canal de la Universidad Nacional del Litoral, segundo programa ya aquí en este espacio de viernes. Vamos a meternos enseguida en tema. Tiene que ver con la educación post-pandemia, sobre todo la educación superior. Vamos a estar hablando de las dificultades en estos 2 años de crisis sanitaria internacional. ¿Qué ha pasado con la educación a nivel superior? Con testimonios de docentes, con los propios estudiantes. Así que vamos a estar con invitados especiales de la Universidad Nacional del Litoral, hablando en cada área en específico y por supuesto también con testimonios de estudiantes que han hecho intercambio, estudiantes de otras partes del mundo que han llegado a la ciudad de Santa Fe y también de estudiantes que han tenido que viajar a otros lugares y han estado en este periodo afuera. Nos vamos a quedar aquí ya con un video preparado, un clip para aproximarnos al tema. Luego de 2 años inusuales, marcados por el paso del coronavirus en el mundo, la educación se enfrenta a nuevos desafíos. La pandemia ha resultado difícil tanto para los estudiantes como para los docentes, que tuvieron que enfrentarse a problemas emocionales, físicos y económicos, provocados por la enfermedad y la situación social. Buen día, arrancamos segundo microtaller de esta tercera edición. En este contexto, la crisis aceleró las innovaciones y permitió el surgimiento de nuevas opciones. Voy a empezar compartiendo la pantalla. La verdad que pude en este espacio que ustedes han propuesto adjudicarle un nombre a decisiones que yo he ido tomando. Pero el futuro es incierto para todos. ¿Es la educación superior una de las áreas que enfrentará los mayores cambios en los próximos años? Abordamos el tema de la educación superior y la pandemia, con invitados especiales, lo adelantaba, y bueno, recibimos aquí en el estudio de Litus a Miguel Irigoyen. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Miguel es secretario académico y de innovación educativa. También recibimos a Larisa Carrera. Larisa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Larisa es secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral. Y Mercedes Nicolini. Mercedes, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida a El Paraninfo. Es del área de diseño de ambientes y recursos digitales del CEDIT, de la Universidad Nacional del Litoral, el Centro de Educación y Tecnologías. Bueno, nos llegó la pandemia, comenzó esta situación a nivel internacional, a nivel global. ¿Cuál fue, cómo salió al cruce la universidad, la institución, con las urgencias que ameritaban para ese caso? Mercedes, ¿cómo tuvo que salir la universidad al cruce de esta situación sanitaria internacional? Bien, la universidad salió con una estrategia que primero fue a nivel político, digamos, en el cual se decide que se van a crear 13 ambientes virtuales para que cada unidad académica tenga el propio y ahí poder crear todas las aulas virtuales para que en 20 días la universidad pueda estar dando clases, y fue un hecho, la universidad comenzó a dar clases en 20 días, acompañando esto que fue solo una creación, customización de ambientes. Obviamente hubo de la mano de todos los especialistas del CEDIT, capacitación a docentes, acompañamientos a todos los equipos docentes de unidades académicas, una gran red con todas las unidades académicas que conformaban todos los referentes tecnopedagógicos, que fueron los que acompañaron todas las estrategias puntuales de cada unidad académica, ¿no? Porque cada unidad académica necesitaba, además de un ambiente virtual para la enseñanza, estrategias puntuales que tenían que ver con los campos del conocimiento disciplinar. Pero esto pudo ser gracias a que la universidad contaba con un equipo del Centro de Educación y Tecnologías
con una vasta experiencia y muchos años de dando clases en la modalidad a distancia, donde todas las unidades académicas tienen sus carreras en educación a distancia y por esto también fueron los referentes que fueron acompañando este proceso. No solamente pensar en lo académico, sino también en los espacios, modificar espacios, leer decretos, establecer protocolos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron, Miguel? Es muy amplia tu pregunta, porque lo primero que tuvimos que aprender es a desenvolvernos en una modalidad que era para la mayoría inédita, lo cual trajo consecuencias muy buenas, porque también de algún modo ciertos prejuicios que existían entre ambas modalidades, muchas de ellas por suerte se desvanecieron y de alguna manera muchos docentes, muchos alumnos y mucho personal de la universidad pudo tener contacto con modalidades y experiencias que realmente dieron una salida en un momento de emergencia excepcional. Hubo que estudiar de todo, aprender muchas cosas nuevamente o que desconocíamos, porque el porcentaje de docentes que trabaja en carreras a distancia es significativamente, o era significativamente menor al de las carreras presenciales, ¿no? Entonces creo que fue un aprendizaje para todos, con mucho esfuerzo y sobre todo lo que resaltó recién Mercedes, una decisión política muy fuerte, muy clara y contundente, porque también es un camino que había que recorrer y que teníamos que descubrir. No es que la experiencia estaba en el CEDIT, pero muchas cátedras no tienen experiencia. Aparte también hay que pensar que hay diferentes generaciones en el plantel docente de la universidad, en el personal, muchos de ellos no tienen la formación y la experiencia en manejos de tecnología. Y cada carrera tiene su dinámica, ¿no? Cada carrera tiene su dinámica. De hecho, muchas cosas no se pudieron sustituir. Prácticas en laboratorios, prácticas que lo puede contar mejor Larisa, con pacientes reales en medicina, prácticas de los profesorados dictando clases con alumnos en las escuelas secundarias, el hospital de grandes y de pequeños animales, en fin. Hay muchísimos aspectos que no pudimos sustituirlos, que incluso nos llevó a pensar nuevas categorías que no existían, y es decir, un alumno cumplió un trayecto, pero le quedó algo inconcluso, o algo pendiente, o algo para realizar cuando las condiciones lo permitiesen. Y esto también nos dio de alguna manera, nos dio aire y nos dio viento para poder proseguir con el proceso más allá de aquellas dificultades que nos resultaron insalvables, no solo a nosotros, a todos los sistemas educativos. A todos los sistemas, a todas las universidades. Larisa, ¿recordás esas dificultades y cómo las fueron sorteando en estos 2 años? Bueno, yo las recuerdo perfectamente bien. La verdad es que fueron 2 años muy complejos. Yo en ese momento estaba como decana de la Facultad de Ciencias Médicas, era en ese momento mi función, y la verdad es que fue un trabajo de muchísimo diálogo, de muchísima articulación, porque además nosotros no trabajamos solo con las decisiones que tomamos nosotros, sino que además dependíamos de las decisiones sanitarias, del ingreso a los centros de salud, del ingreso a los hospitales. Entonces también dependíamos del trabajo articulado con los ministerios de salud. Porque hablo de ministerios porque tenemos estudiantes que estaban en la provincia de Santa Fe y estudiantes que estaban en Entre Ríos, entonces había que articular también con efectores de Entre Ríos porque los estudiantes no se podían trasladar. Entonces esto que contaba Miguel de las grandes transformaciones y de las grandes discusiones que hubo que dar, cómo evaluábamos, cómo enseñábamos, ponernos de acuerdo incluso en nuevos regímenes de evaluación. Pensar una evaluación que era totalmente distinta a la que veníamos haciendo, pensar las prácticas y después reprogramar. Entonces la reprogramación implicó modificaciones de los calendarios académicos, trasladar prácticas a otro ciclo lectivo para poder garantizar, porque esto es importante que se entienda, no fueron 2 años que los estudiantes cursaron virtual y después cuando volvieron y empezaron como si no hubiera pasado nada en el momento donde les tocaba, en el lugar donde les tocaba. No. Hubo una instancia de repensar y de reprogramar aquello que no se pudo
atravesar durante esos 2 años, esas prácticas que se perdieron. Claro. Bueno. ¿Pensaban los estudiantes que ingresaron a la universidad en plena pandemia y que ahora están haciendo un trabajo personal, pero también acompañados de incorporación a la vida universitaria que no tuvieron hace 2 años, ¿no? Bueno, eso fue una cuestión que a nosotros nos preocupó mucho desde las unidades académicas porque en su momento veíamos la dificultad incluso de empezar una carrera virtual. Con todas las expectativas de empezar la facultad y de empezar a estudiar estudios universitarios que son absolutamente distintos a lo que uno venía haciendo en la escuela media, en la escuela secundaria, y por lo tanto no conocían, no tenían amigos, no tenían compañeros, no tenían. Entonces la cuestión social, la inserción dentro de la vida universitaria les faltaba. Entonces estaban solos o solitos estudiando o se acompañaban virtualmente. Para todos los que hemos tenido hijos en esas circunstancias o sobrinos o veíamos cerca de nuestras casas eso, fueron momentos difíciles que necesitaron y que también fueron difíciles para los chicos, necesitaron acompañamiento, a veces se les pudo dar y a veces no se les pudo dar, y ahora, como vos decís, están tan felices de volver a las actividades presenciales, de encontrarse. Yo me reía porque a veces cuando los encontraba por primera vez cara a cara, como si estuvieran viendo no sé a quién, pero claro, me habían visto todo el tiempo a través de una pantalla, ¿no? Exactamente. Entonces son experiencias importantes, pero también requieren este acompañamiento en ese momento. Mercedes, ¿cómo fue? Perdón, Miguel. No, que todo lo que recién describió Larisa se suma a las incertidumbres propias de los alumnos que empiezan una carrera, vocacionales, de todo tipo. Y aparte, estos sistemas exigen mucho más responsabilidad del estudiante en la autogestión, en cómo administrar los tiempos. Normalmente el sistema presencial te va pautando, tenés al docente al lado, tenés el amigo, el compañero, repasás cuestiones, agenda, pendiente, trabajos prácticos, en fin, hay una socialización y una forma de compartir las obligaciones y los compromisos que de acá, cuando tuvimos que migrar a la virtualidad, en buena medida quedaba estrictamente en el ámbito de la responsabilidad del estudiante. Sí, que no es poco. No. Mercedes, ¿cómo fue la gestión de la mediación tecnológica? Porque imagino la universidad, en este caso de la Litoral, tiene determinada cantidad de carreras en sus aulas virtuales, pero bueno, de golpe todo se volcó a la virtualidad, ¿no? Sí, a ver, primero hay que pensar que los estudiantes, los docentes, estamos insertos en una cultura digital, ¿no? Que ya venimos trabajando con múltiples pantallas, con dispositivos. Entonces, pensar esta mediación tecnológica para educación superior era algo que se temía que iba a ser en un proceso más lento, ¿no? Que lo que hizo la pandemia fue acelerar esos procesos de la incorporación de estas nuevas tecnologías a la educación superior. A favor lo que tiene la universidad y lo que tuvo y lo que se pudo ver y hacia dónde estamos es que lo que teníamos para nosotros como universidad es que teníamos 20 años de educación a distancia, teníamos un equipo muy preparado, teníamos la tecnología, por lo cual los ensayos previos para poder nosotros en 20 días instalar toda la tecnología necesaria para que suceda, nosotros lo teníamos ganado. Pero también tenemos que entender que los estudiantes tenían ganado todo lo que ellos ya hacen en su vida diaria, ¿no? Exacto. Esta cultura digital, cultura de la conectividad que trabajan distintos autores como Dussel, como Van Dix, que hablan de la comunicación y de las tecnologías, lo que hizo la universidad es apropiarse y llevarlas a estos procesos de enseñanza y aprendizajes. ¿Qué pasó? Lo que pasaba es que los docentes éramos los que estábamos atrasados, no eran los estudiantes. Entonces me parece que acá lo que entra en juego en esto de que fue una virtualización de pandemia, fue una virtualización apurada, entró en juego esto del codiseño. Docentes y estudiantes estábamos trabajando en cómo generar esta mediación. ¿Cómo hacer sus clases? Tal cual, porque a veces el docente decía, no puedo compartir la pantalla, y el estudiante decía, toca el botón de abajo, fíjate. Entonces era una experiencia compartida, era el codiseño de la mediación tecnológica, cómo esta mediación tecnológica nos hacía cercanos o nos hacía lejanos. Y esto que cuenta Larisa, digamos, el estudiante se sintió muy acompañado por los equipos docentes porque no solo era una videoconferencia, sino era un aula virtual y también eran grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de distintas redes sociales que iban acompañando estos procesos. Y cuando nos vieron en persona dijeron, ¡ay, sos vos! y todo el chiste que era la
presencialidad en la facultad. Eran estrellas del Zoom. Ni hablar, ni hablar. Miguel, ¿qué pasa cuando por ahí no se da, y esto excede a las instituciones educativas, ¿no? Esta conexión virtual? Hablamos de barreras digitales, cuando hay alumnos que no tienen acceso a este tipo de tecnologías. Es un problema serio y es estructural, no solo nuestro, de la Argentina y de Latinoamérica. Evidentemente, si no tenés acceso a las redes, todo esto se complica mucho más, como decía Mercedes antes de empezar este programa. No se impide que pueda haber comunicación, pero no puede haber sincronía si no tenés redes, no podés interactuar. Más allá que la interacción en un Zoom no es exactamente igual que en un aula, porque hay otras cuestiones que se dan porque se dan simultáneamente. Normalmente en los Zoom hay siempre una voz focal, puede ser un alumno que expone, un docente que explica. Esto es un problema serio, que de hecho afectó, del mismo modo que la pandemia afectó a muchos alumnos de localidades del interior de Santa Fe, de Entre Ríos o de otras, que incluso manifestaron la dificultad que se les podría presentar hacia el futuro para regresar a las carreras presenciales, y evidentemente tiene múltiples dimensiones que hay que tratar de abordar, pero es muy difícil resolver exclusivamente desde la universidad. Muchos estudiantes tenían que concurrir a otros lugares para poder tener buena conectividad. Incluso nosotros mismos como universidad tuvimos fallos, problemas técnicos, se cortó una fibra óptica en Esperanza, en fin. Aparecen cuestiones que normalmente no tienen la incidencia que tuvieron en este periodo excepcional, y sobre algo que habrá que trabajar, porque incluso aparecieron algunos programas, se llaman de fortalecimiento de la educación superior, financiados por la Nación, pero tampoco tenemos capacidad para simultáneamente trabajar presencial y virtualmente. No tenemos capacidad tecnológica, no la universidad, el país, ¿no? Realmente plantea desafíos muy importantes, y las dificultades que se fueron presentando se han tratado de resolver de diferentes modos, teniendo accesibilidad, utilizando otros sistemas, utilizando un grupo de WhatsApp, utilizando un teléfono, mail, pero evidentemente existe, y también es una barrera que atenta contra la accesibilidad y la equidad para poder participar de la educación superior. Me decía fuera de aire, a lo mejor es un tanto pronto para evaluar si hubo o no deserción en esta época, porque recién se está volviendo a la presencialidad, pero evidentemente hay un impacto de la pandemia en esto. En mi experiencia personal como docente, yo tuve deserciones mayores durante el cursado de las que teníamos normalmente, pero es una experiencia mía, no puedo generalizarla. En relación a lo que preguntás, acaba de terminar el periodo de reinscripción al año inscripción al año académico, mejor dicho, 2022, y podremos cotejar qué niveles tuvimos de alumnos que no se volvieron a inscribir en relación al promedio anterior a la pandemia, como para poder sacar conclusiones, pero evidentemente esto va a verse reflejado en algunos aspectos, porque las dificultades no fueron solamente de acceso o de disponibilidad tecnológica. Y las consecuencias económicas que trajo aparejada la pandemia, el sistema productivo, la pérdida de empleo. La necesidad de trabajar de los estudiantes. La necesidad de trabajar, de salir a trabajar, evidentemente nos plantea un panorama muy diferente. Yo estoy convencido que secuelas van a quedar y por mucho tiempo, del mismo modo también que hemos aprendido y hemos incorporado otros instrumentos y otras herramientas que nos van a permitir trabajar mejor en nuestra labor, específicamente ahora como docentes, pero las consecuencias son estructurales. Pongo otro tema sobre la mesa que tiene que ver con, llegó la pandemia y había programas de intercambio, hay programas de intercambio que se vieron afectados. ¿De qué manera impactó en la universidad? Bueno, yo diferenciaría etapas, porque la primera etapa fue, si se quiere, traumática. Cierre ¿no? de fronteras total. Claro, no hubo tiempo a que los estudiantes volvieran a sus países
o que se fueran. Algunos pudieron, otros no pudieron, pero bueno, cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, cierre de comunicaciones y muchos estudiantes que estaban acá o estaban afuera y que estaban fuera de sus casas, solos en una residencia o acompañados por otros estudiantes extranjeros, que también, bueno, se daba en el marco de una situación de emergencia sanitaria, de estudiantes que se contagiaban, que tenían que hacer el aislamiento, que a lo mejor para hacer el aislamiento no lo podían hacer porque convivían con otra persona que estaba también como estudiante. Bueno, hubo una serie de cuestiones que realmente fueron muy complejas de resolver. En ese momento, bueno, el área de Relaciones Internacionales tuvo un trabajo muy fuerte de contención, además, de los estudiantes que estaban afuera, para poder garantizar que pudieran entrar en los cupos de los vuelos, explicarles a los padres, pagar estancias aparte, bueno, fue reprogramación y multas de vuelos, comprar vuelos nuevos, fue un trabajo muy complejo que se dio en aquel momento. Yo lo viví, no desde la Secretaría, porque no estaba en ese momento, pero sí lo vivimos desde las unidades académicas y sabemos el trabajo que fue para el área de Relaciones Internacionales tratar de contener esa situación a los estudiantes que estaban aquí, que eran del extranjero, y a los estudiantes nuestros que estaban afuera. Entonces, esa primera etapa fue una etapa de mucha complejidad, que fue el primer semestre del año pasado, del año 2020. Y luego ya en el segundo semestre nos animamos a pensar en otras cosas, nos animamos a pensar en una movilidad virtual, que en realidad es un intercambio virtual, no es una movilidad, porque salvo que nos movamos por las redes, pero es un intercambio virtual, comenzar a pensar experiencias de llamar convocatorias a estudiantes extranjeros que pudieran cursar con los estudiantes argentinos y lo mismo los nuestros hacia afuera, integrarse en propuestas todas virtuales de otras universidades del extranjero, y eso abrió otro panorama que hoy, por eso digo, lo dividiría en etapas. Hoy es una nueva etapa donde volvemos a la presencialidad y esa experiencia de intercambio virtual hoy la tratamos de capitalizar de alguna manera y la estamos pensando y repensando a la luz de esa experiencia. Hablando de experiencias, los invito a quedarse, Larisa, Miguel, Mercedes, porque tenemos las voces de ellos, los estudiantes, cómo lo vivieron, aquellos que estaban afuera, aquellos que se han quedado aquí en la Argentina. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con los estudiantes. Vamos a continuar aquí en el Paraninfo, un espacio para construir conocimiento, escuchando a los estudiantes, cómo lo vivieron, aquellos que tuvieron que quedarse en sus lugares de orígenes y, por supuesto, aquellos que tenían estipulado viajar a algún destino internacional por sus estudios, para cursar un semestre, para vivir una experiencia como seres humanos. Vamos a escucharlos a ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Dona, soy de San Carlos Centro, Santa Fe, y estudio arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente me encuentro en la Universidad de Ibagué, en la ciudad de Ibagué, Tolima, en Colombia, realizando 4 materias correspondientes al plan de arquitectura de acá, y las materias son Taller de Proyecto Arquitectónico 7, Seminario 1, Seminario 3 y Tecnologías Alternativas. Además de taller, estas 3 materias están relacionadas al tema de la arquitectura sustentable, un tema que me interesa mucho y por eso es que elegí Colombia, un país con mucha biodiversidad, en el cual creo que puedo aprender mucho y aplicarlo a la arquitectura. Es más, estas materias me abrieron las puertas de poder conocer a muchas personas relacionadas con el tema de la sustentabilidad. Incluso ahora estoy empezando a escribir un artículo sobre saberes constructivos tradicionales en Colombia y en Argentina, y haciendo una comparación de estas técnicas, como puede ser el caso de la quincha en Argentina y el caso del bahareque acá en Colombia, y cómo estas técnicas se van adaptando en relación a las condiciones económicas, políticas, sociales.
comprometido el estudiante con la carrera de arquitectura, una facultad que bien conoce Miguel, pero bueno, Larisa también están contentos, chochos de la vida, de poder vivir esta experiencia y de compromiso con la carrera, ¿no? Sabes que creo que se vive una explosión en este momento de ganas de hacer cosas. Entusiasmo. De entusiasmo, ¿no? Y uno lo vive porque, bueno, he tenido la oportunidad por cuestiones académicas de viajar últimamente y de estar en contacto con docentes de otras unidades académicas, decanos, gestores, y realmente hay una necesidad de volver a activar mecanismos de intercambio, de movilidad, de generar convenios, de generar propuestas. Creo que es una situación que bueno, nos pone en otro lugar, y en este momento estamos ya con estudiantes aquí, estudiantes afuera, hemos podido reactivar la movilidad, lo cual es sumamente auspicioso, ¿no? Y ellos están muy contentos de que así sea. Y ahora estamos en plena convocatoria para el segundo semestre, con muchas más plazas que para el primero. En el primer cuatrimestre, en el primer semestre teníamos alrededor de 55, entre 50 y 55 entre los que se van. Unos 49 se fueron y unos 55 están aquí. Y ya estamos en unas 150 plazas para el segundo cuatrimestre. Así que, como te digo, hubo una explosión de ofertas, de ganas de intercambiar y de desplazarse y de movilizarse después de estos 2 años tan difíciles, ¿no? Es así. Escuchamos a más estudiantes. Hola, buenos días. Me llamo Sonia López y vengo de una hermosa ciudad llamada Granada. Pertenezco a la Universidad de Granada y ahora, gracias a Dios, me han aceptado en la UNL. Estudio Ingeniería Química. Afortunadamente, aquí en la Universidad de la UNL son clases muy pequeñas y por lo tanto siento una atención primaria súper individual. Nunca había sentido un trato tan cercano a los profesores y eso es algo que hago mucha diferencia con España. Muchísimos TPs, muchísimas cosas para estudiar, que es algo muy bueno porque al final me ayuda a organizarme y creo que gracias a eso voy a sacar mucha mejor evaluación en mis notas. Lo que más agradecida estoy de la UNL es por habernos brindado los tutores que tenemos. Creo que sin los tutores no hubiera podido conseguir nada de lo que he conseguido ni organizarme tan bien el inicio de las clases. Sonia de Granada, España, contando su experiencia. Vamos a escuchar también a Julieta, que tuvo la experiencia de graduarse en plena pandemia. Hola, mi nombre es Julieta, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL en su modalidad virtual. El año pasado me recibí de la Tecnicatura en Bibliotecología y este año decidí continuar con la licenciatura. Mi experiencia de haber estudiado en pandemia, la verdad es que fue muy satisfactoria. Como la carrera que yo estudiaba ya era de modalidad virtual, no hubo grandes cambios en cuanto al acceso a los contenidos y a las tecnologías para seguir con el cursado virtual. Solamente hubo cambios en la modalidad de los exámenes que pasaron a ser virtuales. En cuanto a lo personal, fue un desafío. Después del primer impacto y de la incertidumbre pude darme cuenta de que el sistema de educación a distancia de la UNL me ofrecía todos los recursos y las herramientas para que yo pueda continuar con mis estudios. Así que decidí aprovechar ese periodo de aislamiento para enfocarme en mis estudios y culminar la carrera. Luciano, Sonia, Julieta, algunos de los nombres de los estudiantes que han transitado esta etapa en la universidad. A modo de conclusión, a modo de cierre, desde ya agradecidos por visitarnos, ¿cómo imaginan la universidad post-pandemia, si se puede hablar de post-pandemia, y sobre todo aquellas cuestiones emocionales que han transitado docentes, estudiantes, la familia en general, en cuanto a esto que viene, ¿no? ¿Cómo ven el futuro? Absolutamente, porque todos tenemos diferentes realidades dentro de nuestras casas, dentro de nuestras unidades académicas. Cada docente, cada estudiante es una situación diferente y lógicamente que ha habido un enorme impacto. A veces uno durante el transcurso de la pandemia tal vez no lo dimensionaba,
pero realmente en lo emocional creo que en los estudiantes y en los docentes, en todos los trabajadores, porque todos hemos tenido que trabajar, que cambiar nuestras formas de trabajar. Así que creo que ha habido un impacto emocional muy fuerte, algunas de las consecuencias las estamos viendo ahora, muchas crisis de ansiedad y de cuestiones emocionales que se tienen que abordar en esta vuelta a la presencialidad y tratar de acompañar, tratar de contener, de generar espacios, incluso esto que hablaban los estudiantes extranjeros, la inserción cultural y social también es importante, ¿no? Porque, bueno, tratamos también desde la universidad de que ese acompañamiento de los tutores, hablaban de los tutores, qué importante es tener un contacto que te facilite arraigarte, encontrarte y sumergirte en una realidad diferente. Entonces, bueno, se trata a través de diferentes dispositivos de contar con ese acompañamiento que también hace a lo emocional. Miguel, habrá que darse un tiempo para poder abordar estas cosas que se suman a los desafíos ya de la universidad, ¿no? Sí, y hay cosas para trabajar, porque si el sistema educativo superior transitaba entre dos andariveles, que eran educación a distancia, en realidad educación virtual, porque ya el problema de la distancia no es más un problema. Podés tener un alumno a distancia que vive acá abajo. Y los sistemas presenciales, hoy hemos descubierto que existen figuras intermedias, que hay categorías que no están debidamente analizadas, que la normativa incluso nacional y ministerial no alcanza a abarcar el espectro de posibilidades que tienen los sistemas educativos con la incorporación de tecnología, con lo cual nos queda todo un trabajo por delante muy interesante. Y aparte de ello, vamos a capitalizar esta experiencia porque muchas de las cosas a las que recurrimos, o de los instrumentos, de los sistemas, seguramente van a enriquecer y mejorar la educación de las carreras presenciales. Por otro lado, lo que decía Larisa, hay cierta efervescencia porque hay todo un espectro de aprendizajes no formales, no de lo que te dicta el profesor, de lo que vos aprendés compartiendo la facultad, compartiendo otras experiencias, interactuando, que lo estamos recuperando. Yo espero, porque soy optimista, que en el futuro podamos capitalizar lo mejor, recuperar las mejores prácticas que hemos implementado durante la pandemia, fortalecer los sistemas de educación superior, porque democratizan el conocimiento y llegan a aquellos que no hubiesen podido estudiar. Y esto combinarlo, decía, con lo mejor de las prácticas presenciales y toda la riqueza que surge de la interacción en una facultad o en una carrera. Mercedes. Siguiendo con la línea de lo que dijeron Larisa y Miguel, me parece que es muy importante que justamente que la universidad tome de esta experiencia que vivió estos 2 años, de la voz de los docentes, de los estudiantes, y pueda trasladar quedándose con lo mejor que pasó, digamos. Yo iría por decir que vamos a una virtualización diseñada, ¿no? Que dejamos de lado... Colaborativa. Claro, colaborativa, de codiseño, en el que todos trabajamos para ver cuáles son las herramientas que nos acercan, que nos ayudan a acompañarnos y las que generan nuevos conocimientos, ¿no? ¿Cuáles de estas tecnologías que vinieron apuradamente y apresuradamente nos sirven para diseñar esta universidad del futuro, esta universidad que es en Santa Fe y que es en Argentina, digamos, en la realidad en la que nos toca vivir? Entonces me parece que desde ese lugar, todos mirando lo que sucedió y diseñando a futuro y sabiendo que hoy todas las carreras presenciales se quedaron con todos estos ambientes virtuales y que la educación a distancia o la educación virtual tomó cuestiones que surgieron en pandemia, como las clases sincrónicas, que no existían, cómo se fueron nutriendo estas dos modalidades para justamente democratizar el conocimiento, mejorar todo lo que tiene que ver con investigación, intercambios, extensión y que la universidad sea la universidad del futuro, digamos. Muy bien. Mercedes, Miguel, Larisa, muchas gracias por acompañarnos. Han sido muy amables. Gracias. Nosotros nos encontramos el próximo viernes 12:30 en vivo a través de la pantalla de Litus. Buenas tardes.